Así que sin más les invito a que abran sus Biblias entonces en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Nosotros nos hemos detenido entonces a meditar sobre el versículo 2 hasta ahora, en estas, digamos, características de una vida, o marcas o evidencias de una vida que está llena de esperanza. Y hemos meditado acerca de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la capacidad de soportarse unos a otros, o longanimidad también, como en otros pasajes bíblicos se expresa. Y hoy nos dedicaremos a meditar acerca del amor, porque finaliza ese versículo 2 sellando todo esto, diciendo que todo de arriba debe ser hecho en amor, ¿sí? Aún estaremos teniendo en cuenta esas tres preguntas que nos ayudan entonces a entender cómo funciona o sacar mayor provecho de nuestra relación con la ley, con los mandamientos. Les animo entonces que en la medida que vayamos avanzando, esas tres preguntas las puedan considerar. ¿Qué aspectos del carácter de Dios están siendo resaltados, revelados? Espero que sueñen con eso. Llevamos ya un par de meses repitiendo la misma cosa. Segunda, ¿qué características, tendencias de mi propia naturaleza están siendo expuestos? Y tercero, ¿cómo puedo entonces vivir a la luz de este mandamiento? Versículo 2, entonces, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Les voy a hacer una serie de preguntas y quiero que ustedes consideren de verdad. ¿Cuántas veces tú has sido humilde por amor propio? ¿Cuántas veces has sido manso por amor propio? ¿Cuántas veces has sido paciente por amor propio? ¿Cuántas cosas, situaciones y personas has soportado por amor propio? ¿Cuántas veces has sido humilde, manso, paciente, tolerante con las personas de esta misma iglesia? Movido simplemente por un sentido de autopreservación, de interés egocéntrico, por amor propio. Es necesario ser bastante sinceros, ¿vale? Piensen, no hace falta que alcen las voces y lo confiesen públicamente, ¿no? Pero es importante que se cuestionen eso. ¿Cuántas veces ustedes han atendido, han tratado de manifestar o al menos aparentar ser humildes, mansos, pacientes, tolerantes, buscando vuestro propio bien antes que el de los demás? Hoy entonces yo quiero ayudarles, hermanos, quiero guiarles a considerar este sello, esta marca, este combustible, este lazo que sintetiza y unifica, avala de forma exclusiva toda nuestra experiencia cristiana, toda nuestra experiencia de vida de iglesia, que es el amor. No hace mucho nosotros estuvimos en una pequeña serie de 3 sermones titulada El propósito de nuestra iglesia, y nosotros estuvimos meditando sobre el amor de Dios, sobre nuestro amor por Dios y cómo ese amor por Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Siguiendo entonces la estructura del texto, como les dije antes, vamos a centrarnos en el amor como esta característica o manifestación plena de todo lo anterior, ¿no? Si ustedes han respondido de forma sincera a las preguntas que les he propuesto, me imagino que se habrán dado cuenta que han sido muchas veces, por lo menos en lo exterior, humildes, mansos, pacientes, tolerantes, por vuestro propio interés, por no buscarse un problema, por
por no pelearse en el matrimonio, para que el hermano no te mire mal, para que no te sientas mal, ¿verdad? Y eso demuestra amor, por supuesto que demuestra amor, pero amor por ti, no por Dios y por el prójimo. Así que antes de seguir avanzando, quisiera que ustedes ahora viajen con vuestras mentes al pasaje de la Biblia donde Jesús ya ha resucitado y tiene una charla con Pedro. Jesús hace allí una pregunta muy importante a Pedro. Pedro, ¿tú me amas más que esto? Recuerda que anteriormente a esto, Pedro había dicho a Jesucristo que él amaba a Cristo más que los demás discípulos y que los demás podrían traicionar a Jesucristo, pero él jamás, él moriría si hiciera falta, pero él no lo haría. Después de eso, Pedro negó a Cristo 3 veces en el peor momento de su ministerio terrenal. Los demás discípulos hicieron lo mismo. Pedro abandonó a Jesucristo. Y ahora Jesucristo, resurrecto, mostrando a Pedro que eres Dios, que no era un cantamañanas más, mostrando a Pedro quién es Pedro, porque yo creo que después de esa experiencia algo debía haber quedado claro a Pedro. Jesús entonces, en ese contexto, le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Había quedado claro para Pedro que Pedro era un pecador débil, cobarde, infiel, que se amaba más a sí mismo que al mismo Dios. Jesús lo sabía, todo el mundo lo sabía. Y sin embargo Jesucristo lleva a Pedro a un lado, dice el texto, mirando hacia los demás discípulos, le pregunta, ¿tú me amas más que ellos? Yo quiero invitarles a que se imaginen en esa situación. Imaginen que ustedes son Pedro. Dentro de ese contexto, ¿qué pasa cuando nosotros metemos la pata muy grandemente con alguien y luego es necesario que nosotros reafirmemos ese aprecio, amor, consideración o respeto por esa persona en el contexto de que hemos hecho todo lo contrario? Nos da vergüenza, ¿no? ¿Cómo le voy yo a decir a esa persona ahora que le respeto? Me acuerdo mucho de mi madre. Siempre me pegaba o me castigaba por mi mal comportamiento en el colegio, ¿no? Yo lo juraba, no lo voy a hacer más. La próxima reunión de padres, mi madre, pero Emerson, y yo con la cara en el suelo, ¿no? ¿Qué le digo ahora? Les voy a decir que no lo hago más, mi palabra no vale nada. Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Imagínense ustedes en esa situación. Imagínense que Jesús hoy se aparece a uno de ustedes, les lleva un ladito, apunta al resto de la congregación y dice, ¿tú me amas a mí más de lo que ellos me aman? ¿Cuál sería tu respuesta? Una respuesta ideal sería, sí, Señor, claro, Señor, por supuesto, Señor. Sé que en el pasado metí la pata, pequé, pero te prometo que ahora sí voy a ser fiel. Ahora sí te voy a demostrar que yo te amo. Voy a orar 7 veces al día. Voy a ayunar 3 veces por semana. Yo leeré la Biblia todos los días. Predicaré a los no creyentes. Me esforzaré. Seré dedicado en mis disciplinas espirituales. De esa vez no te defraudo, Señor. Estas serían, por supuesto, grandes pruebas de amor, ¿no? Eso mostraría una integridad de nuestra confesión, de nuestro arrepentimiento. Tener una vida personal, íntima, así de consagrada, obviamente parece demostrar un amor verdadero por Cristo. Otra vez pensemos en Pedro. ¿Qué le responde Pedro a Cristo? Sí, Señor, te amo. Jesucristo le vuelve a preguntar 2 veces. Finalmente Pedro le dice, tú lo sabes. Pedro era consciente de su traición, pero también era consciente de que Cristo conocía su corazón. Sabía muy bien que a pesar de su miseria y maldad, de su amor imperfecto, Pedro amaba a Cristo. Entonces Cristo pide una prueba de amor a Pedro, ¿verdad? Y fíjense que Cristo no pide la valentía de Pedro. Cristo no pide que Pedro demuestre su amor con sus disciplinas espirituales. Es verdad que ese episodio que está narrado por Juan al final de su evangelio tiene, entre otras cosas, el objetivo de afirmar el ministerio pastoral de Pedro.
Pero aquí hay algo que es interesante y que va a conectar con lo que nosotros vamos a estar meditando hoy. Jesús, el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, como prueba de amor a Pedro le pide lo siguiente: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. 3 veces Jesucristo le responde: apacienta mis ovejas. Cuida los míos, provee para sus necesidades, protege mis ovejas, preocúpate por ellas. Es más, Cristo termina anunciando a Pedro la manera con la que Pedro iba a morir. Es como si Cristo le estuviera diciendo a Pedro: mira, te voy a decir ya de que te vas a morir. Lo que yo te pido es que gastes el resto de tu vida en cuidar a los míos. Lo que yo te pido, Pedro, como prueba de ese tu amor, no es tu valentía individual o tu desempeño en la piedad personal. Lo que yo quiero es que gastes tu vida cuidando a lo que es mío. Me amas, Pedro. Pacienta mis ovejas. Sí, hermano, algunos se estarán preguntando, pero Emerson, no todos son llamados a ejercer el ministerio pastoral, por supuestísimo, y no es por ahí a donde quiero ir. Pero aún así, creo que hay suficiente evidencia bíblica para afirmar que tu mayor prueba de amor a Cristo es que tú cuides a lo que Él más ama, después de sí mismo, obviamente. La iglesia, el prójimo. Que tú estimes aquello que Cristo más estimó y por lo cual Cristo entregó su vida. Creo que hay suficiente evidencias bíblicas para decir que todo cristiano es llamado a gastar su vida en amor por el prójimo. Obviamente yo no estoy diciendo, hermanos, que esa evidencia del amar al prójimo, de proveer para las necesidades del prójimo, eso es apacentar las ovejas, proveer para las necesidades de las ovejas, cuidarlas. Obviamente no estoy diciendo que esta es la única prueba o que es suficiente en sí misma, pero es la mayor prueba de amor por Cristo. Tampoco no quiero que entiendan que yo estoy diciendo que gastar vuestras vidas en cuidar a la iglesia, cuidar a los cristianos de una forma, un activismo legalista, no, voy a hacer esto y esto y esto para alcanzar lo otro, sea amor. No estoy diciendo eso, no confundan mis palabras. Yo lo que estoy diciendo, hermanos, es que la mayor prueba de amor por Cristo, la mayor evidencia de amor a Cristo es una vida de amoroso servicio a las ovejas de Cristo. Y esto no solo de parte de los que son llamados al ministerio pastoral. De hecho, como vamos a ver más adelante en Efesios, los que pastorean las iglesias, los que enseñan las iglesias, preparan a la iglesia para el ministerio, es decir, para una vida de servicio. Eso significa ministrar, ser ministro, ser un siervo. Así que voy a probarles que no es tan herejía lo que estoy diciendo. Juan 13, 31 al 35, lo que el hermano leyó antes. Entonces cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán. Como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a otros. Y ahora va a definir cómo es ese amor. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto, la flechita ahí apuntando para que no pierdan el punto, en esto, en que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ama, como el buen pastor ama a sus ovejas, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Sí, muy importante ese sí, es un condicional. Sí, se tienen amor los unos por los otros. En Gálatas 5, 22 al 26 nosotros encontramos el famoso pasaje del fruto del Espíritu. Y esta famosa sección de la carta a los Gálatas empieza con el primer, entre comillas, fruto del Espíritu. ¿Cuál es? El amor. Aquí en Efesios encontramos algo parecido y termina con el amor, como sellando, ¿no? Como empaquetando todo. En Gálatas enmarca la apertura, aquí el cierre, como la base de una vida que está realmente llena de ese amor de Cristo, de la esperanza viva.
Hermanos, nosotros podemos aparentar estas cosas. Nosotros podemos aparentar todo lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos sermones por una mera cuestión de personalidad, porque tu forma de ser es así. O por tu educación, porque recibiste una educación muy estricta. O porque es más cómodo, o porque económicamente te es más ventajoso callar la boca, agachar la cabeza, no decir nada. Pero la palabra de Dios nos deja muy claro qué suerte, qué naturaleza de amor es lo que debe enmarcar, debe trazar, debe caracterizar nuestra mansedumbre, nuestra tolerancia, nuestra paciencia, nuestra humildad. La Biblia nos indica qué debemos ser, qué debemos hacer, ser humildes, mansos, pacientes, tolerantes, longánimos, pero todo eso en amor. El amor, como les he dicho, es la base, el amor es el sello, es el marco que avala cada una de estas cosas como siendo una manifestación del poder transformador del Espíritu Santo, actuando a través del Evangelio en la vida de aquellos que han sido llamados por Dios. En otras palabras, el amor es la evidencia de que, así como pasó en Hechos, que el Evangelio traspasó el corazón de los que oían y ellos atesoraron ese Evangelio. Es decir, que has escuchado y has creído verdaderamente el Evangelio, que no es un cuento de hadas o una fábula para ti. La evidencia más fuerte, viva, impactante de que esto es verdad es el amor los unos por los otros. La evidencia que el Espíritu Santo está obrando en ti es que estás creciendo en amor por los demás discípulos de Cristo. En otras palabras, el amor es el sello de calidad, de autenticidad, es la prueba, es la suma de todo ello, es la marca por excelencia de que alguien fue llamado por Dios y está viviendo conforme este llamado. Y nosotros vivimos en una época donde el amor está muy desfigurado. Escuchamos sobre el amor romántico, sobre un amor extravagante, sobre un amor erótico, sobre el amor libre. Vivimos en la era de un amor caricaturizado. Nadie sabe ya qué es amor realmente. Cada uno de nosotros somos tentados a abrazar partes del amor que se identifican mejor con nuestras tendencias personales, con nuestra personalidad. Por eso algunos piensan en el amor más en cuanto a sus sentimientos, otros pensarán en el amor más de una forma funcional, ¿no? Más de lo que yo hago, de lo que yo siento. Pero en Efesios, nosotros encontramos por la gracia de Dios una definición, una caracterización de ese amor que no nos deja espacio a imaginar cuál es el tipo de amor que debe entonces enmarcar o existir entre la iglesia de Cristo. En Efesios 5, si ustedes pueden abrir vuestras Biblias, Efesios 5, 1 y 2, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó. Y aquí empieza a describir ese amor. ¿Cómo Cristo nos amó? Se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como fragante aroma. No resta duda entonces que ese amor sacrificial de Jesucristo, ese amor pleno de Cristo, es nuestra meta a tener, nuestro ejemplo a seguir. Especialmente en su carácter redentivo. ¿Qué es eso, Emerson, del carácter redentivo del amor de Cristo? Su amor en cuanto ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Su amor en cuanto la paga por el precio de nuestra maldad. Como decía Joseph primero, al principio, el amor de Dios, el amor de Cristo en respuesta a nuestra fealdad. No es un amor que nace en un contexto de encontrar en el otro una respuesta recíproca, es decir, un amor que nace de la simpatía. Dios nos amó cuando nosotros éramos muy amigos de Dios, no dice eso la Escritura, sino aún siendo sus enemigos. Ese es el carácter redentivo del amor de Cristo. Es ese amor que se manifiesta en el contexto del rechazo, de la diferencia, de la contrariedad.
Nosotros hemos estado aprendiendo de Cristo acerca de la mansedumbre, la humildad, la paciencia, la fortaleza en soportar nuestros pecados y soportar la ira divina, el castigo divino. Y una vez más hoy vamos a estar observando entonces el relato de los últimos momentos de Cristo, que es lo que ya se ha leído hoy, con sus discípulos, para aprender de su amor y sus implicaciones para nuestra vida de iglesia. Versículo 34, Juan, el texto que ahí está. Un mandamiento nuevo les doy. Yo me he hartado de decir eso, vuelvo a decirlo. No dice una sugerencia nueva les doy. No dice, creo que a lo mejor les irá mejor si. No dice, mira, piénsatelo, si te viene bien. No. Dios el soberano, el mismo que tronó en el Sinaí cuando dio los mandamientos a Israel, ¿se acuerdan? El mismo que a Adán y Eva dijo, mire, el día que ustedes no hagan caso a lo que estoy diciendo, el día que coman de ese fruto, el día que desobedezcan mis mandamientos, ustedes van a morir. Ese mismo Dios está diciendo, yo les estoy dando un nuevo mandamiento. No me quiero tardar sobre eso porque si no va a ser 2 horas de sermón, pero ya les he dicho antes, todos huimos de la fornicación, del adulterio, de la mentira, pero no huimos de la falta de amor. ¿Han parado a pensar eso? ¿Cuántas veces durante la semana has llorado, o durante tu vida cristiana, vamos a ponerlo bien amplio, has llorado porque te falta amor por el prójimo? Has dicho, Señor, perdóname porque me falta amor por el prójimo. Oye, si ese prójimo es tu esposa no vale. ¿Vale? Hablo de la iglesia. Normalmente pasamos de esto, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Sí, se tienen amor los unos por los otros. Podría extenderme un montón solo meditando sobre esto. Podemos gastar nuestras vidas predicando por las esquinas. Si no hay amor entre nosotros, no se conocerá que somos discípulos de Cristo. Somos simplemente personas que hacen bulla. Palabra del mismo Señor. Sí, es un condicional. Presten atención a ese momento. Cristo está prestes a sufrir la cruz. Como nosotros podemos leer en otros evangelios, Cristo va a ser traicionado por sus discípulos, traicionado por Pedro, en el momento más duro ahí en el monte de los Olivos. Cristo pidiendo que ellos oren con Él porque Él está angustiado hasta la muerte. Ellos con indiferencia se echan a dormir, están más preocupados en que están cansados. Pedro, luego el valiente, lo va a negar, ¿verdad? La turba violenta, Judas lo va a traicionar, los discípulos le van a abandonar. Cristo va a ser humillado delante de todos, va a ser apaleado, torturado, va a ser humillado en el camino al Gólgota, será crucificado en vergüenza delante de todos, sufrirá el peso de la ira y el rechazo y el abandono divino. Cristo está a horas del peor momento de su existencia. Cristo dice, hijitos, conociendo todo lo que va a pasar, hijitos, como hemos leído antes. Y luego les dice, mira, yo les doy un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí es que me asombra cuando veo esas cosas en Jesucristo. Si yo supiera que una persona me va a hacer un daño tan grande, yo les voy a ser sincero, lo último que ocurriría en mi corazón sería una muestra de amor y ternura como Cristo está mostrando a sus discípulos. Lo último. En ese contexto previo a ese gran desastre, también el momento de nuestra salvación, Cristo les da ese nuevo mandamiento y les dice, como yo los he amado. Todo ese proceso desgarrador que nosotros encontramos entonces en los evangelios es lo que Pablo ahí en el versículo 5 describe como la encarnación de lo que es el amor que debemos tener unos por otros. Es decir, el camino, lo que se conoce la pasión de Cristo, el camino del sufrimiento de Cristo hacia la cruz, es la encarnación, es hacia donde debemos mirar para aprender cómo debemos amar unos a otros. El amor de Cristo por nosotros es un amor trascendental. ¿Qué es esto? Cristo dejó su trono y su gloria para alcanzarlo. Es un amor intencional. Cristo sabía qué estaba haciendo
y Él se dispuso voluntariamente a hacerlo. Él no esperó que las cosas ocurrieran por inercia, que surgieran. Cristo se movió hacia ella. El amor de Cristo es un amor servicial. Como Él mismo lo dijo, Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida, el rescate por muchos. El Rey de Gloria con un corazón de siervo. El amor de Cristo es un amor incondicional. Él nos amó primero, no dependiendo de nuestro amor por Él. Aun siendo sus enemigos, nos amó y su amor no cambia, no varía. Su amor es un amor sacrificial. El amor de Cristo se manifestó en todo como un sacrificio continuo y un abandono de sí mismo en favor de nosotros. Su amor, el amor de Cristo, fue un continuo y gozoso vaciarse de sí mismo, sacrificándose por suplir las carencias de los demás. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el Rey de Gloria que se vació de sí mismo y tomó forma de siervo por sus ovejas. Esta es la clase de amor, hermano, iglesia, que Cristo ordena que sus discípulos, que nosotros tengamos uno por otro. Y es en la práctica de este amor, no la idealización de este amor, no en filosofar y definir este amor, no en saber recitar de memoria las muchas definiciones de amor que todos conocerán que somos discípulos de Cristo. Es en la práctica de este tipo de amor que todos conocerán, testificarán, comprobarán que somos discípulos de Cristo, que somos sus discípulos. No es en el mundo de las ideas, iglesia. El amor cristiano es la mayor evidencia de la conversión y es también el mayor testimonio público de la obra transformadora de Cristo. Examina tu vida pensando en eso. ¿Cuál crees tú que es la mayor evidencia de tu conversión? Cuando tú miras a tu vida y tú dices, no, yo soy realmente cristiano, déjame ver. ¿Hacia dónde corren tus ojos o tu mente? Cuando analizamos la vida de otros creyentes para avalar su fe, ¿hacia dónde corre tu atención? ¿En qué te enfocas? Cuando pensamos en recibir nuevos miembros, ¿qué es lo que más buscas conocer de esa persona? Si lee mucho la Biblia, si se sabe toda nuestra confesión de fe, si se porta muy bien en público. ¿Será que Cristo se centraría tanto en eso? Pensemos una vez más en Pedro. Pensemos en la pregunta de Cristo. ¿Tú me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Vive para servirlas, Pedro. Gasta tu vida por el bien de aquellos por quien yo he muerto y resucitado. Tú, cada uno de ustedes, aman a Jesús, amas al buen pastor, amas al cabeza y novio de la iglesia, amas al Salvador del pueblo de Dios. De verdad, una de las preguntas más importantes que debes responder, ¿tú realmente amas a Jesús? Vuelvo y digo, desde un punto de vista realista, Jesús preguntó a Pedro si Pedro le amaba. Pedro se atrevió a decir que sí. Y su argumento no fue, Señor, yo te amo porque he hecho esto y lo otro, te amo porque yo pretendo hacer lo otro, te amo no. El argumento de Pedro, Cristo, sí, yo te amo, tú lo sabes. Tú amas a Jesús. Si eres cristiano, amas a Jesús. Y le amas porque Él te amó primero. Si eso es así, la mayor prueba que tú puedes dar de tu amor a Cristo es amar a los suyos. Con el mismo tipo de amor, con la misma clase de amor con que Cristo amó a su iglesia. La mayor evidencia de que soy un verdadero discípulo de Cristo es que amo a otros discípulos de Cristo con el mismo tipo de amor con el cual Cristo ama a sus discípulos. Es muy redundante, Cristo y discípulos, y es aposta. Para que no escape el punto. La mayor prueba de amor de que tú amas a Cristo es que tú amas como Cristo, ama a los discípulos de Cristo como Cristo ama a sus discípulos. El mayor testimonio público que puedes dar
El mayor testimonio público que la iglesia puede dar es el amor de la iglesia por la iglesia. Entendiendo que es la iglesia. Si esa iglesia no sabe qué hacer la iglesia, apaga y vámonos. Nosotros somos la iglesia. La mayor evidencia de que estoy viviendo de una manera digna del llamado de Cristo es que convivo con otros creyentes en amor. Muy fácil decir que yo amo sin convivir. Muy fácil. Los matrimonios han experimentado eso muy bien, ¿no? Las promesas de amor prematrimoniales y el desafío de amar en el matrimonio. Son dos universos bien distintos, ¿no? En la convivencia que el amor se forja. El verdadero amor. Vamos a leer algunos textos para seguir probando aquí mi tesis. Romanos 12, 9 al 18. El amor sea sin hipocresía. Me encantaría dedicarme bastante tiempo para explicar eso. Pero hipócrita era un actor. ¿Vale? La palabra proviene de ahí, del oficio de actuar. Que el amor no sea fingido, que no sea de apariencia, que el amor no sea una máscara, que el amor no sea un disfraz. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Oh, afectuoso, sentimientos. Con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, obras, esfuerzo. Sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, atendiendo las ovejas, supliendo para las necesidades de las ovejas, practicando la hospitalidad, abriendo las puertas de tu casa, de tu vida. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. 1 Pedro 1:22, pasaje que nuestro hermano empezó el culto leyendo. Puesto que, ¿no? Es decir, ya que ustedes son cristianos, ¿no? Que han sido purificados, vuestras almas purificadas, que sea entonces para un amor sincero. Me encantaría explicar la palabra sincero en el original que quería, qué imagen quería formar en la cabeza de los oyentes. Básicamente es un amor sin fractura, sin maquillaje. Un amor sincero de hermanos, no un amor de colega, no un amor de vecinos, de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente. Nosotros hoy entendemos que el amor es algo que surge en el corazón. En la antigüedad era en las tripas, en las entrañas. Ese frío en la barriga que uno siente, ¿no? Cuando está enamorado o cuando está muy nervioso para alcanzar algo que se espera mucho. Entonces ellos entendían que las emociones nacían en las entrañas. De ahí el amor entrañable. Es sentimiento, son acciones, son las dos cosas, inseparables. Tanto son acciones como son sentimientos. Es una respuesta, como hemos visto, de corazón puro. Aquí algunas preguntitas para que tengas en cuenta. Cuando otros creyentes examinan tu vida, ellos se maravillan del amor de Cristo, reconocen la belleza del amor de Dios y el poder transformador del Evangelio a través de la manifestación de tu amor por otros creyentes. Madre mía, Emerson, ¿qué estás hablando? Cuando otros creyentes miran tu vida, ¿se asombran del amor de Dios? ¿Se asombran del amor que se manifiesta en tu vida por otros creyentes? Porque podemos decir, soy nueva criatura. ¡Ajá! Gloria al Señor. ¿Ok? Tienes una fe viva. Amén. Muéstrame por tus obras. Quiero verlo. Cuando el mundo observa tu vida,
Cuando los no creyentes observan tu vida, ellos se maravillan de tu amor por otros creyentes, de tu amor por la iglesia de Cristo. De verdad, tomen de forma muy personal esas preguntas, fueron hechas para eso, ¿vale? No para rellenar el tiempo del sermón. ¿Qué nivel de importancia y prioridad tienen otros discípulos de Cristo y esta iglesia local en particular en tu agenda semanal? Esa pregunta la he hecho antes. En la distribución de tu tiempo, en la forma como gastas tu dinero. ¿Es público? ¿Se puede ver? ¿Otros pueden verlo? Porque Jesucristo dijo, ¿no? Ustedes se aman, todos podrán ver, todos podrán decir, todos podrán conocer que son realmente mis discípulos. Es algo que se ve. No es algo que tú puedes esconder. Eso es típico, ¿no? Cuando dos personas están enamoradas, se ponen en las redes sociales y quieren publicar para Dios y para el mundo, ¿verdad? Y cuando no ocurre, cuando hay mucho secretismo, dicen, ahí hay algo raro, ¿no? Piensen en esto. A veces se confunde la piedad secreta y la relación personal e íntima con Dios con una vida de secretismo, una vida cerrada a los demás. El secretismo es la cuna de la mentira y del engaño. La intimidad muchas veces es la máscara de la falsedad. Piensen en esto. ¿Cuál es tu excusa para no amar? Todos damos excusa cuando pecamos, ¿verdad? Todos tratamos de justificar por qué hemos hecho esto o no hemos hecho. ¿Cuál es tu justificación para no estar amando como Cristo ama? ¿Será que estamos confundiendo una vida de piedad y de relación privada e íntima con Dios con una vida de secretismo? Ha quedado claro que es el secretismo, ¿no? Una vida cerrada a los demás, donde nadie tiene ni idea en qué momento espiritual estoy o cómo va mi vida. Esto, hermanos, es la cuna de la mentira y el engaño. Muchas veces es la máscara de la falsedad. Mira, hermanos, es una pregunta que yo llevo tiempo haciéndome. Me hago a mí, les hago a ustedes. ¿Cuánto de tus oraciones diarias se dedica a las necesidades manifiestas de otros creyentes? ¿Cuánto inviertes en oración por ellos, por cada uno de ellos? Y hermanos, yo no estoy hablando de los creyentes de todo el mundo. Naomi todos los jueves después de la reunión de oración, ¿qué hace? Nos envía al grupo el listado de las peticiones que se han pedido. ¿Qué haces tú con ese listado? ¿Será que se transforma simplemente en un mensaje más en tu historial de WhatsApp? ¿Para qué es que ella está apuntando y compartiendo en el grupo? ¿Para qué nosotros nos estamos reuniendo y compartiendo mis peticiones de oración? Les voy a ser sincero, yo no debería hablar y de hecho voy a tratar de ser rápido para no alargarme. Muchas veces la impresión que da es que estamos cumpliendo con una regla, con un ritual. Como todos tienen que compartir algo, como el alcohólico anónimo, ¿no? Como todos aquí comparten algo, yo voy a compartir también. Pero yo estoy preocupado con lo mío, lo tuyo me da igual. Si yo no oro por lo tuyo, me da lo mismo. Ahora, como no oren por lo que yo he pedido, me ofendo. Pobrecito de mí. Y a la hora de orar, que se supone que voy a orar por la petición del otro, me pego 30 minutos orando por lo mío. Hermanos, qué incoherencia tremenda. Qué vergüenza debería dar. ¿Cuánto de tus oraciones diarias se dedica a las necesidades manifiestas de otros? ¿Cuánto tiempo inviertes tú orando por cada uno de nosotros? Por eso dije, ni te voy a hablar de los creyentes de todo el mundo. Somos 10 miembros en esa iglesia. ¿Cuánto de tus conversaciones por WhatsApp reflejan tu amor y cuidado por los demás miembros de esta iglesia? ¿Cuántas de tus llamadas telefónicas son para saber cómo están los demás y en qué tú les puedes servir? Un montón de preguntas. ¿Cuánto te esfuerzas y te implicas en el crecimiento y santidad y fe de los demás miembros de esta iglesia? Por ejemplo, ustedes están escuchando el sermón, ¿verdad? Lo entienden. Gloria al Señor. Ok. ¿A ti te preocupa saber si los demás han entendido el sermón? ¿A ti te preocupa saber si han tenido alguna duda? Cuando termine el sermón, ¿te interesa saber, oye, ¿entendiste? Cuando nosotros vamos a ver una película en el cine, ¿qué pasa después cuando salen del cine? Empiezan a hablar de aguacate.
empiezan a hablar yo qué sé, de ovejas, empiezan a hablar de la película. Pasará una semana y estarán hablando de la película. Y cuando anuncien la siguiente película, ¿qué van a hacer? Vamos a ver la otra para tener claro lo que vimos para ver la siguiente. Puedes tener una muy buena apologética y defender muy bien la Biblia. Puedes ser muy ortodoxo en tu teología, puedes cantar himnos muy bíblicos, puedes ser muy correcto en tu lenguaje y muy decente en tu forma de vestir. Puedes ser muy disciplinado en tu devoción diaria y aún con todo no pasar de un fariseo y de un sepulcro blanqueado. Te acabo de describir los fariseos de la época de Jesucristo y te acabo de describir lo que Jesucristo dijo de ellos. Sepulcro blanqueado, hipócrita. Lo vuestro es una máscara. Están actuando, hermanos. No fuimos llamados a un amor fingido, un amor sincero y entrañable. 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, es decir, nada. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. No es mi opinión, es la opinión de Dios. Quiero que les quede claro esto. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Puedes tener pensamientos muy profundos y meditaciones muy acertadas, muy certeras acerca de la vida y de la Biblia, y aún con todo tener una vida espiritual superficial y muy equivocada. Amas a Cristo. Amas a Cristo. Quiero que esta pregunta esté grabada a fuego en vuestra mente y corazón. ¿Aman a Cristo? Amas a su oveja. Cuida a los demás miembros de esta iglesia. ¿Qué aspectos del carácter de Dios hemos estado viendo entonces? Su amor incondicional, su amor trascendental, su amor único, servicial unos por otros. ¿Qué características, tendencias de mi naturaleza, de nuestra naturaleza son reveladas entonces? No somos como Dios, no somos como Jesús. Él es totalmente diferente a nosotros. A mí me causa cierto conflicto en mi mente, ¿no? Amar es la cosa que más nos gusta. Es lo que más buscamos. Queremos que nos amen. Todo el rato estamos buscando amor de otros. ¿Cómo nos cuesta amar, Dios mío? ¿Cómo nos cuesta amar? Qué imposible es para nosotros amar, el amor de verdad. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, vivir a la luz de este mandamiento? ¿Cómo podemos amar? De aquí algunos principios prácticos que pueden tener en cuenta. ¿Qué hacer si no estoy viviendo conforme al llamado a amar a mis hermanos? Primero, arrepiente de tu pecado. Es un pecado, que sepan. No sé si sabían, pero es el peor de los pecados. No amar a Dios con todo lo que tú eres y no amar al prójimo como a ti mismo es el peor de los pecados. Pero es ese prójimo, es justamente aquel por quien Cristo murió en una cruz y dio su sangre, su preciosa sangre, y aún así no estás amando, pues es un problema doble. Arrepiéntete de tu pecado, confiésalo y cree en el Evangelio. Y el mayor antídoto contra el egoísmo es permanecer conscientes del gran amor de Cristo por nosotros. El único mandamiento que hay en la primera parte de Efesios. Recuerden que en otro tiempo ustedes estaban lejos de Dios. Fue por gracia que el Señor nos salvó. Recuerden. Recordar el Evangelio, creer en el Evangelio es el mayor antídoto contra el egoísmo. Pide a Dios que te llene de su Espíritu Santo, que te dé una comprensión plena de su amor, que te llene del amor de Cristo. Solo cuando estés lleno de su amor, disfrutando de su amor, podrás amar a Dios, a unos a otros como Él nos amó. Recuerden la imagen del niño con el plato de espaguetis. ¿Recuerdan de eso? Las otras dos niñas, hartas de comer, da igual, coge mi plato. Si tú no estás lleno, no estás disfrutando del amor de Dios, olvídate, no vas a amar.
No vas a hacer aquello que debemos hacer. No vas a vivir de una manera digna de tu llamamiento. Recuerden cuál era el gran desafío, hermano. El gran desafío, ¿cuál era? No es obedecer. El gran desafío es amar. Sin Cristo no lo puedes hacer. Estoy harto, estamos cansados. Cansados no, pero estamos aburridos de decir lo mismo. Pero cuán rápidamente nos olvidamos. Yo me olvido. Sin Cristo nada podemos hacer. Finalmente imita a Jesús. Ve más allá del mundo de las ideas. Ve más allá de una oración. Ve más allá de una buena intención. Actúa. Imita a Jesús. Su amor es trascendental. ¿Qué quiere decir? Que Jesús salió de su gloria, descendió, trascendió los cielos. Sal tú de tu zona de confort. Y ve dónde te necesiten. Donde necesiten tu sacrificio. Justamente donde menos queremos ir. Yo no voy por ahí porque me van a poner a trabajar. Yo no voy a hablar con fulano porque me va a comer el coco con todos sus problemas. Es ahí donde debes ir. Ama con un amor trascendental. Ama con un amor intencional. No uses la soberanía de Dios como excusa. Actúa. Sé intencional en tus relaciones. Busca la oportunidad para sacrificarte por tus hermanos. No vemos eso en la vida de Jesucristo. ¿Cuántas veces el pasaje dice, y Jesucristo conociendo, fue por aquel camino, y después tú ves cómo Jesucristo se encuentra con tal persona, y etcétera, etcétera? Jesús con la mujer samaritana, todo el mundo va para la ciudad de Jesucristo. No, yo me quedo por aquí, vayan ustedes. Sabía muy bien, es muy intencional todo lo que Jesucristo hizo. No uses la soberanía de Dios como excusa. Actúa. Amor servicial. Sirve a tu iglesia. Atiende las necesidades de esta iglesia. Vacíate de lo tuyo para proveer para las necesidades de las ovejas de Cristo. No esperes que te sirvan. Toma la iniciativa en ser siervo de todo. Imita a Jesucristo. Tú amas a Jesús. Imita a Jesucristo. Amor incondicional. No te arrincones esperando ser amado. Ama tú primero. No te des por vencido al primer rechazo. Nos pasa, ¿verdad? Yo le dije 2 veces, me están metiendo patadas, cosas, déjalo quieto. Imagínate si Jesucristo fuera así con nosotros. Si su amor variara según las condiciones que nosotros le presentamos. Íbamos al infierno todo. Pero su amor es incondicional, ama incondicionalmente. Mira a Cristo, ama a tu prójimo. Amor sacrificial, muérete a ti mismo. Muérete a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sigue a Cristo. Muérete a ti mismo. El amor de Cristo, su amor fue un continuo y gozoso vaciarse de sí mismo, sacrificándose por suplir las carencias de los demás. Piensen bien en lo que está diciendo ahí. El amor de Cristo fue un continuo y gozoso vaciarse de sí mismo, sacrificándose para suplir las carencias de los demás. Haz lo mismo. No le des vuelta, haz lo mismo. Abre tu vida a los demás. La vida de amor es una vida pública. Y así conocerán todos que son mis discípulos, ¿no? Es una vida pública. Es una vida abierta a otros, donde tanto mis debilidades están abiertas a ser servidas, como mis virtudes están dispuestas a ser gastadas en favor de otros. El mayor testimonio público de la iglesia es su amor por la iglesia. La mayor evidencia de que estoy viviendo de una manera digna del llamado de Cristo es que convivo con otros creyentes en amor. Abre tu vida. ¿Quieres crecer en amor? Esos tips prácticos aquí es para que tú cultives el amor en tu vida, para que cultives el amor de Cristo en esta iglesia, para que obedezcas el mandamiento. Ora por tus hermanos. Tan simple como esto, ora por tus hermanos. Yo les voy a comentar una experiencia que tuve esa semana muy interesante. Como saben, Tim Keller murió ayer por la mañana y yo sinceramente me emocioné, lloré, me entristecí mucho. Yo llevaba orando por ese hombre, yo nunca lo conocí, yo he leído sus libros. Pero realmente qué interesante es
Cuando te dedicas a orar, a sufrir el sufrimiento del otro de rodillas en oración, cómo eso transforma tu corazón, cómo eso inclina tu corazón. Nunca lo conocí y me sorprendí. ¿Cuántas personas han muerto? Sproul. Yo empecé en esto de la doctrina reformada con Sproul. He leído sus libros, he visto sus vídeos, pero no, cuando murió, bueno. Pero llevar ya más de años orando por Tim Keller con su cáncer y tal, creó una conexión diferente. Y me dolió saber de su muerte. A la vez me alegré. Está con el Señor, que Él tanto se dedicó a predicar. Hermanos, oren unos por otros. La oración establece lazos que ni siquiera podemos comprender, porque la oración es sufrir el dolor del otro. La oración es gozarse con el gozo del otro. Deja de mirar tanto tu ombligo cuando estás orando. Ora por tu hermano. Tómate en serio la disciplina de orar por lo que tus hermanos comparten en sus peticiones. Sacrifica un tiempo de oración diario, es en serio. Sé disciplinado, sacrifica un tiempo de oración diario por cada una de las peticiones de los hermanos. Somos 10 miembros. Pero tú tienes que pegar 2 horas orando por 10 miembros. Si Dios te llena para orar 2 horas, ora las 2 horas, pero realmente ora. ¿Cuál es tu excusa para no amar? Desarrolla suficiente intimidad con tus hermanos de modo que puedan abrirse mutuamente para confiarse aún aquellos pedidos que no nos atrevemos a hacer en público. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos y no los vamos a decir en público porque simplemente no tenemos intimidad uno con otro. Muéstrate accesible, cercano, realmente interesado en ayudar. Muestra verdadero amor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. Tenemos el mismo sentir unos con otros en esta iglesia. Nos estamos gozando con los que se gozan, estamos llorando con los que lloran. O realmente somos súper indiferentes a todo esto, no tenemos un mismo sentir. Ama con tu tiempo. Revisa tu agenda semanal e involúcrate en el crecimiento espiritual de tus hermanos. Discípulos hacen discípulos, hermanos. Eso es la gran comisión. Discípulos hacen discípulos. ¿Y hacen discípulos cómo? Sentados 2 meses leyendo una cartilla. No, caminando con los demás discípulos. Diciendo con los demás discípulos. Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Esa es la verdad de Dios o es un cuento? A veces parece cuento. Porque digo, ¿y eso cuándo? ¿Será en la iglesia del vecino? Porque en mi iglesia parece que no. Somos un templo, somos una familia. ¿Qué somos? Por último, tómate en serio la palabra de Dios. Les he dicho y les vuelvo a decir. Mi preocupación durante la semana no es entretener a ustedes. Mi preocupación es, Señor, tu palabra transforma a esas personas. ¿Cómo puedo yo ayudarles a ver que es tu palabra, no la mía? Tómate en serio la palabra de Dios. Cuando los hermanos enseñan los jueves, cuando yo predico el domingo, ¿es la palabra de Dios o es simplemente una charla más? Tómate en serio la palabra de Dios. Dios puede hacer grandes cosas, hermano. Grandes cosas en esta iglesia, mucho más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos. Dios puede hacerlo, pero es un hecho bíblico que la Biblia hace hincapié en repetir una y otra vez. La incredulidad y la dureza de corazón desagradan a Dios a tal punto que Él refrena su mano para bendecir y la pesa para disciplinar a los incrédulos y duros de corazón. Es muy fácil dar 50,000 excusas a todo lo que yo estoy diciendo. Somos especialistas en hacer esto. El juego de tenis del fariseo, ¿no? Dios te manda la palabra y tú rebates. No, es que, no, hermano, no. Sé propicio a mí, pecador.
Haz caso a la palabra de Dios, tómate en serio la palabra de Dios. Pregúntate, debes considerar eso. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, ¿qué es? ¿Invenciones mías o es la palabra de Dios? Si son invenciones mías, yo tengo un grave problema. Si es la palabra de Dios y tú la estás rechazando, tú tienes un grave problema. Tómate en serio la palabra de Dios. Hermanos, les agradezco inmensamente todas las palabras de apoyo. Cuando escuchen los sermones, hermanos, qué lindo, gloria al Señor, me alegro. Pero eso no es lo que yo estoy buscando. Les prometo, Dios lo sabe. Yo sufro no por saber si les gustó. Yo sufro por saber si Dios está utilizando esa palabra para transformar vuestros corazones. Es lo que pesa en mi corazón. Tómense en serio la palabra de Dios. Sean hacedores de la palabra. Santiago 1, 22 al 25. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Los que son solo oidores se engañan a sí mismos. Es mentira, es falsedad. Cuando decimos, ay hermano, te quiero, te amo tanto, ojalá Dios llene esa iglesia de gente. Pero eso del amor, el sacrificial, abrir mi vida y orar por los demás, no, te estás engañando. Despierta. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué queremos ser? Una iglesia bienaventurada en lo que se propone como iglesia. No seamos oidores olvidadizos. Tómate en serio la palabra de Dios. Para terminar, 1 Juan 4, 7, 11 y 19 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, sacrificio por nuestros pecados. Amados, iglesia, les estoy hablando, la palabra de Dios les está hablando. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Jesús? El que ama a Dios, ame, cuide, guarde, provea, atienda, preocúpese, gástese. Ame también a su hermano. ¿Qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? ¿A mantener una confesión de fe muy correcta o a vivir de una manera digna de nuestro llamamiento? Amémonos unos a otros, hermanos. Y en vuestras cabezas vamos a orar.